quiero más. En la noche solito, solita lloro, añade el recuerdo y los deseos tuyos. Ya no quiero nada, si no estás conmigo. Ya no quiero nada, si no estás conmigo. ¡Eso me lo digo, Gabriel! Y ahora sí que todos los canales se van a entiende. ¡Esta noche maravillosa! ¡Ellos a crecer a todos los padres! ¡Venga, Cooper! ¡Aquí vino a divertir! Aquí están las canciones, los temas que hacen llorar, los temas que dan sed, las canciones que te hacen chupar, llegar y este tema que dice con Internacional Galín que canta Gancito Yan el norte de González. Y ahora listo para lanzar ese exitazo, este golazo que nunca pasará de moda. ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue adelante! ¡Vamos! ¡Recuerden sus equipos, carreteros! ¡Ejerciendo los taxistas! ¡Choferes! ¡Y cruceros! Mototaxistas, ¡Ajá! ¡Y los cruceros! ¡Las putas! ¡Ay! ¡Esa! ¡Ay! ¡Ey! 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 no puedo olvidarla. Esa canción que recuerdo de cómo no puedo olvidarla. Bueno, vamos nosotros, señores, vamos a medir cómo está la temperatura a esta hora de la noche, cómo se encuentra el ambiente y el cariño, sobre todo, Dina. Yo quiero pedir de todo corazón 3, 1 por Dina, jiji, jiji, jiji. Los aplausos para Dina, por favor, hay ambiente esta noche, ¿sí o no? Arriba los ánimos, Perú. Gracias, R. Pino, ahí está entonces. Bueno, en primer lugar, vamos a darle el micrófono a nuestro gran amigo, pues, Armandito Montes. Él es el dueño absoluto, ¿no?, del corazón de Dina. Ahí está su esposo, que viene pues a darnos una palabra, a la cual le recibimos con fuertes aplausos para Armando. Su palabra de bienvenida, de agradecimiento a cada uno de ustedes. Primeramente, muy buenas noches con todos los familiares y todos los vecinos que están presentes. Le doy un saludo fuerte abrazo a mi esposa Dina, por cumplir 50 años. Y nada más diría, más bien los compañeros, hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Muy bien, los aplausos, palabras emocionantes, palabras que descifran mucho, ¿no? Sobre todo a través de su mensaje podemos notar el cariño grande, que está feliz por su amor siempre Tina, ¿no? Su princesita, ella es su reina. Ajá, no le saca la vuelta ni en sueño, dice. Ah, está muy bien, eso es lo bueno. Muy bien, qué bonito, señores. A ver, una vez más. 3, 1 por el santo de Dina. Jiji, jiji, jiji. Los aplausos. Bueno, ajá. Las copas todavía no se vayan a tomar, ¿eh? No se vayan a tomar, ténganlo ahí presente porque vamos a hacer de brindis. Bueno, vamos a tener la palabra a continuación de su hijo, que también ha venido esta noche. Están siempre con su madre, bella, hermosa, una madre ejemplar, una buena esposa, sobre todo pues una dama y una vecina muy generosa, ¿no? De lo cual pues ha ganado el cariño de propios y extraños por su generosidad. Allí está con ustedes su hijo mayor, él es José Luis, lo cual los aplausos para José Luis, por favor. Adelante, José Luis. Bueno, ante todo, buenas noches con todos ustedes y gracias por venir al cumpleaños de mi viejita, que es un año más de vida, y estoy agradecido que nos acompañe todavía a nosotros, mis hermanos, y ante todo, agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho por nosotros por salir adelante. Yo y mi hermano somos, ¿cómo te puedo decir? Somos sus hijos, y gracias a ella estamos acá adelante. Ella siempre ha sido luchadora por nosotros y eso lo agradezco mucho, y todo esto es gracias a ella.
y que cumplan muchos años más de vida al lado de nosotros. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan en este momento. Gracias. Listo, muy bien, los aplausos, qué buena Delito. Un hijo también pues, no, muy amoroso con su madre, con sus hermanos y con toda la familia. Ahora las palabras de otro de sus hijos también, que es que hoy está contento, feliz, ¿no?, de tener a su madre, sus padres. Él es Daniel, el travieso, no es travieso, ¿no? Ahí está. Los aplausos para Daniel, por favor, los que están todavía sin copas. Muy buenas noches con todos ustedes. Los agradezco a todos los familiares, amigos, amistades que vinieron hoy en su santo de mi madre, ¿no?, que cumple 50 años, ¿no? Lo deseo a mi madrecita que cumple más años de vida y que siga para adelante, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, qué bonitas palabras. Seguir para adelante, esa es la voz, ¿sí o no? En el camino siempre hay vicisitudes, piedras, puede haber tantas cosas de repente que se presentan, pero los obstáculos, pero la unión hace la fuerza y esa unión se descifra en felicidad. Queremos tener las palabras en esta maravillosa noche de igual manera también de nuestro amigo Guillermo, ¿no? Está por aquí con nosotros Guillermo, entonces los aplausos para Guillermo, el grande. Buenas noches con todos, vecinos, primos, primas. Estoy bien agradecido a acá familiares que están presentes, vecinos y amigos y amigas. Acá es aunque sea una chiquita, como se dice, ¿no?, su santo de mi vieja, que es 50 años, y así nomás nadie lo cumple, ¿no? Y acá, gracias a mis hermanos, a mi hermana la Fanny, gracias a todos ellos por esta fiestita que de la nada salió. Y ojalá que se diviertan hasta la última consecuencia, ¿no? Gracias. Muy bien, ahí está entonces los aplausos, qué bonito. Bueno, a continuación vamos a hacer escuchar las palabras de la pequeña, de ella la última, ¿no? Como dice la ñuñupiti, como se dice en nuestros pueblos, ¿no?, allá en la sierra. Pues ahí está el último suspiro, como dicen otros aquí en Lima. Ya se encuentra con nosotros Fanny, entonces va a dar sus palabras. La única hija, ¿no? Bien lindo, ahí está entonces. Se como los hermanos lo ven cuidado, con onda, con jefe, no sé, pero qué lindo, la alegría de toda la casa. Con ustedes, Fanny, los aplausos a la Fanny. Adelante, Fanny. Buenas noches con todos, familiares, amistades, amigos. Les doy gracias por haber venido al 50 años de mi madre, que no se cumplen todos los años. Y espero que se diviertan hasta las últimas consecuencias. Gracias. Muy bien, los aplausos para Fanny. Por este divertirnos entonces, esta mano por ello, creo que es una fecha tan importante. De igual manera también queremos saludar seguramente a cada uno de ustedes, a don Armando, a todos los que son padres, ¿no? Y esta noche también pues ya vísperas del Día de Papá. Feliz día, un abrazo para ustedes. Bueno. Sí, tanto las familias que vienen de lejos de Canto Grande, de mi parte, pero les agradezco a todos mis primos que están presentes. Maruja, mi hija, segunda mi hija, Maruja Condori. Y les agradezco mucho que están presentes, nos acompañan hasta la última consecuencia. También discúlpame, no sé, por emoción no puedo hablar, no sé cómo predicar. Ahí está mi nuera también, Yaki, Melissa. Yo quisiera que pase adelante, los dos, mis hijas también, como mi hija. Presencia de ella. Gracias, más bien les agradezco, me disculpas. Mis nietas están reclamando, mis nietas que están ahí presentes. Muy bien, ahí está la familia entera entonces, qué lindo realmente, ¿no? Son los engreídos de la mamita,
Tina, la que le alegra en el corazón el día. A veces puede de repente un poquito que por ahí le mueve el hígado, pero así son los niños a veces, pero todo el día son alegría. Cuando hay niños en un hogar, yo creo que todo es, ¿no? Felicidad, ¿no? Así es. Bueno, de repente palabrita por aquí para que puedan vertir esta noche también, en este día especial de su mamita, señora Tina. Bueno, primeramente, buenas noches con todos. Yo les quiero agradecer por haber venido acá al reunión de mi suegra. Y bueno, nosotros desde un momento a otro nos animamos en hacerlo y espero que la pasen bien. Quiero agradecerle a mi suegra por todo lo que a veces nos apoya a nosotros. Bueno, gracias. Quisiera que se diviertan, ¿no? Pero quisiera agradecerle a la suegra que así nos ha apoyado a nosotros. Gracias. Muy bien, palabras emocionadas, palabras realmente pues una gratitud, palabras que vienen a sincerarse de lo más profundo de su corazón. Le felicitamos de verdad por esas bellas palabras, ese sentimiento. Una palabrita de repente también para la suegra, ¿no? Ante todo, buenas noches con todos, tíos, familia, amistades. Quisiera pedirle a todos que hoy es el cumpleaños de mi suegra, que está cumpliendo 50 años, y que nos pasemos de lo mejor hasta las últimas. Bueno, no puedo hablar más, gracias. Muy bien, los aplausos, qué bonito, eso. Listo, extraordinario, señores, esta noche, qué lindo, un cuadro para ponerle un marco de oro, realmente una familia bellísima, maravillosa, un lic. Bueno, vamos entonces, ahora sí, señor DJ. De la linda y hermosa tierra de la Cuchana, una de la independencia americana, un 9 de diciembre de 1824, se decretó definitivamente en la Pampa de la Quiva. ¡Ayacucho! ¡Eso, los aplausos! ¡Las palmas, por favor, las palmas! ¡Vamos, Castañeda! ¡Ajá, eso! ¡Qué bonito! A ver, el siguiente, por favor, Guillermo, pásenlo. Las cámaras, la fotografía, que sonreír a las cámaras. Este momento tan especial, tan bonito. Ay, ay, ay. Así, chica. Me siga pasando, Guillermo. Hijos. A ver, señor Castañeda, más usted, también, todos los invitados, en orden correlativa, ¿ya? Vamos a pasar en forma correlativa. Comenzamos por este lado, por favor, caballeros, ilustres caballeros. Ahí pasen, primos, vecinos, compañeros de la seguridad ciudadana. Pasen, por favor. Ya, a ver. Caballeros. Los aplausos. Así. El siguiente, por favor, caballero de azul. Pase, caballero, pase usted, por la mitad. Pase, repito, por favor. Ahora sí, vamos a agilizar. Vamos a tratar de apurar ya, listo. Para seguir con la música. Señor Castañeda, eso es. Que pase el siguiente. ¿Dónde está Cooper? ¿Dónde está Cooper? Pase, por favor. El hermano
Leonardo, ¿qué tal Leonardo? Acérquese. Acérquese. Tuyo. Happy. Cante, cante. Los aplausos, todos palmas arriba. El que no hace palmas, tiene artritis el abrazo. A ver, las palmas, que suene, que suene. Eso. Felicidades, Lina. Que Dios te colme de bendiciones en este día tan especial de tu santo. Que lo disfrutes con tus hijos, con tu esposo, con nueras, con tus nietos y con todos los invitados de honor. Eso. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos Tina. Feliz, pero tú la feliz, la feliz. ¡Felicidades, Lina! Hoy con todos tus invitados que te quieren, que te adoran, que te estiman, que te aprecian. Por todo lo bueno, una madre que inculca valores a sus hijos. Es una madre, dignidad, una madre que está... Y ahora sí a soplar. A la una, a las dos, a las tres, ¡hombre! ¡Eso! ¡Qué bonitos los aplausos, Señor! ¡Préndame la luz, por favor! ¡Que se haga la luz! Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
de la esclavitud. Es la tierra de Lima, que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y me puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar. ¡Ayacucho! ¡Arriba Ayacucho, Ayacucho! ¡Vamos, Juani! Y se armó la ronda.
dice Castañeda. Dice